Impone la condecoración el magíster Daniel Noboa Sin, presidente constitucional de la República. Hoy rendimos homenaje al pueblo venezolano y a su valor por enfrentar a la corrupción. Es por ello que tengo el honor de imponer la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Gran Collar, al legítimo presidente electo de Venezuela, Eduardo Edmundo González Urrutia. Los valores e ideales del presidente González son compartidos por Ecuador, donde encontrará un respaldo sólido y decidido para restablecer la democracia y demoler a las oscuras fuerzas de la dictadura. Hemos condenado al ilegítimo y dictatorial régimen de Nicolás Maduro por el irrespeto del Estado de Derecho, por la conculcación de los derechos humanos y por el avasallamiento del pronunciamiento popular dado en las urnas el 28 de julio del 2024. Quiero recordar que el Ecuador fue uno de los primeros en reconocer al señor Edmundo González Urrutia como ganador legítimo e incuestionable de las elecciones de julio y, por tanto, como presidente electo de Venezuela. Es de conocimiento público la firme posición que mi gobierno ha tenido en los foros y organismos internacionales, de los cuales hemos liderado y respaldado claros pronunciamientos contra el dictatorial régimen de Nicolás Maduro, que hoy trata de dominar de una manera ilegítima una nación que ya decidió. Esa voz, inclusive, la llevamos durante la presencia del Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde convocamos a una reunión para considerar el tema. La represión del régimen de Nicolás Maduro contra las manifestaciones populares que reivindican el respeto de los resultados de las elecciones del 28 de julio del 2024 es alarmante. Ha hecho uso incluso del sistema judicial venezolano para reprimir y acallar las voces de quienes disienten de su régimen, destruyendo toda institucionalidad en esa nación. Pero creo yo que ya se acabaron los tiempos o el momento de solo condenar. Uno tiene que actuar, y tiene que actuar de manera fuerte, así mismo como las personas que amenazan a la democracia actúan. Nosotros, después de una larga conversación, hemos llegado a tres puntos claves de cooperación y de apoyo a la democracia y la institucionalidad en la región y específicamente en Venezuela. Primero, después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. Y como tercer punto, firmaremos un convenio de cooperación entre nuestra Secretaría Anticorrupción y el equipo del presidente legítimo de Venezuela para poder compartir datos, para poder luchar contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la trata de personas y contra todas las personas que atentan contra la integridad, la dignidad de nuestros pueblos. Nosotros siempre respetaremos la democracia y siempre lucharemos por la justicia. Las acciones que nosotros tomemos en estos días y en estos meses son las que van a determinar. No solo dar declaraciones o condenar o firmar cartas, sino uno tiene que actuar de una manera decisiva y fuerte. Mi más profundo agradecimiento al gobierno del Ecuador y muy particularmente al presidente Noboa por brindarme esta valiosa oportunidad de dirigirme hoy ante ustedes en representación del pueblo de Venezuela. Como presidente legítimamente electo de mi país, con el respaldo de una inmensa mayoría de los venezolanos, que el pasado 28 de julio ejercieron su voluntad soberana, siento el deber irrenunciable de dar testimonio ante esta honorable audiencia y ante el mundo de esa decisión democrática que mi pueblo expresó de manera clara y contundente. Ese testimonio no es solo un acto de conciencia, sino una obligación moral y política, especialmente en las circunstancias que enfrenta Venezuela,
donde aún impera un régimen que se aferra al poder mediante métodos brutales. Al extremo de suprimir los últimos vestigios de democracia, dicho régimen ha optado por desconocer por completo la voluntad popular y soberana del pueblo venezolano, asumiendo todos los costos de su deriva. Frente a esta realidad, las autoridades legítimamente electas en nuestras naciones tienen la responsabilidad ineludible de proteger a nuestros ciudadanos, nuestras economías, nuestras instituciones, de las amenazas del crimen organizado y de la dictadura. Estas fuerzas no solo minan el bienestar de nuestros pueblos, sino que pretenden colonizar nuestras democracias y socavar los principios republicanos sobre los que se fundaron nuestras naciones. En el caso de Venezuela, es lamentable un ejemplo doloroso de los riesgos que estas amenazas representan para la estabilidad de nuestra región. Pero es también una advertencia que nos convoca a actuar con firmeza y unidad. Hoy quiero expresar mi especial gratitud al pueblo ecuatoriano que ha abierto generosamente sus puertas a cientos de miles de venezolanos que, desplazados por esta tragedia, han encontrado en esta tierra un refugio. Estos compatriotas, marcados por el dolor y el desarraigo, son víctimas directas de un régimen que ha fusionado la autocracia con el crimen organizado, infligiendo un sufrimiento sin precedentes en nuestra historia reciente. Asimismo, agradezco profundamente al Gobierno del Ecuador por su claridad y valentía al reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Este acto de reconocimiento no es solo un gesto diplomático, sino un compromiso con la verdad, la justicia y la democracia en nuestro continente. Ecuador y Venezuela comparten una historia entrelazada que se remonta a tiempos fundacionales. Las luchas lideradas por nuestro prócer común, el mariscal Antonio José de Sucre, forjaron los cimientos republicanos de nuestras naciones, dejando un legado imborrable que se refleja incluso hoy en los colores de nuestras banderas. Es nuestro deber honrar ese legado, defendiendo los ideales republicanos que dieron vida a nuestras naciones. No podemos permitir que el fraude y la autocracia se impongan sobre la voluntad soberana de nuestros pueblos o sobre las leyes que como sociedades libres nos hemos dado. El pueblo de Venezuela habló con determinación el pasado 28 de julio y ese mandato será honrado y defendido con la convicción y los medios necesarios para restituir la democracia en nuestro país. Sabemos que esta ardua tarea contamos con el respaldo decidido del pueblo y del Gobierno del Ecuador y estoy seguro que pronto, muy pronto, podremos recibirlos en Caracas como huéspedes de un gobierno legítimo, democrático y plenamente comprometido con los valores que compartimos. Por eso, en virtud de nuestra historia común y de los ideales que nos unen, muchas gracias, presidente, muchas gracias, Ecuador.